Dios ha preparado para los que le aman. Muy bien. Y 1 Corintios 8:3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Clarísimo el texto. Dios conoce a sus hijos. Nosotros podemos estar seguros de que le pertenecemos porque le conocemos. Dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, por naturaleza no podemos tener ese conocimiento. Pero dice, son las que Dios preparó para los que le aman. ¿Y por qué le amamos? Porque Él nos amó. Porque Él pagó el precio, porque Él lo hizo posible. Porque Él nos regeneró, porque Él nos dio vida juntamente con Cristo, porque Él nos dio la nueva naturaleza. Estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y si nosotros amamos a Dios, dice que Dios, o sea que somos conocidos por Él. Somos conocidos por Él. Santiago dice, a quienes aman a Dios, esto es, los creyentes, le ha sido prometida la corona eterna de vida del Señor. Santiago 1:12. Efesios 6:24, ¿quién puede leer? Efesios 6:24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Amén. Los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. ¿Por qué es inalterable ese amor? Porque es de Dios. Porque es dado por Dios. No lo generás vos, no lo genero yo, no lo genera ningún ser humano. Porque es segura la salvación. Porque es dada por Dios. Es dada por Dios. La llevó a cabo Él. El sacrificio es de Él. Todo le pertenece a Él. A Él sea la gloria. Los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. La fe salvadora involucra mucho más que simplemente reconocer a Dios. Porque según Santiago 2:19 dice que los demonios también creen y tiemblan. La fe verdadera incluye la rendición completa de nuestro ser pecaminoso a Dios para recibir perdón a cambio y al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Esa es la primera marca de la fe verdadera, la fe salvadora, que amamos a Dios. Amamos a Dios. No es cualquier fe, no es simplemente creer en Dios o decir o expresar con nuestra boca que amamos a Dios. Yo amo mucho a Dios, como decía hace un momento. Se ve, se demuestra. ¿Cómo? Con el verdadero amor a Dios, el amor incondicional, el amor por sobre todas las cosas. Es el primer y gran mandamiento, amar a Dios con toda el alma, con todo el corazón, con toda la mente, que Él sea la prioridad de nuestra vida. Ahí demostramos verdaderamente si conocemos a Dios, si pertenecemos a los que aman a Dios. Si estás dentro de ese grupo. Y Dios quiere que sí estés. Pero la religión, una vez más, no te hace estar. El reunir o el cumplir con ciertos ritos religiosos no te hace formar parte de ese grupo que aman, según Romanos 8:28, aman a Dios. También nos dice aquí en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado abundantemente en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado abundantemente, sin reservas, sin límites en nuestros corazones. El amor de Dios, no tu amor, no mi amor. Pablo, también en Gálatas 5:22, en la lista que hace del fruto del Espíritu, al amor lo pone en primer lugar. El amor a Dios se relaciona mucho con el perdón, porque el creyente redimido no puede evitar el ser agradecido por el perdón y la gracia de Dios sobre su vida. Cuando
según Lucas 7:47, aquella mujer pecadora, la cual sin lugar a dudas era una prostituta, lavó y enjugó los pies de Jesús en la casa del fariseo. El Señor explicó al gran anfitrión que aquella mujer expresó gran amor debido a que había sido perdonada de grandes pecados o de muchos pecados. El amor de Dios también está relacionado con la obediencia. Jesús dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? El corazón que desobedece insistentemente es un corazón que no ha creído verdaderamente y que no ama a Dios verdaderamente. Si vez tras vez no obedeces, te das cuenta que no obedeces la palabra de Dios una y otra vez, y tampoco te molesta demasiado, seguramente todavía no has creído verdaderamente, no amás verdaderamente a Dios, más allá de lo que pueda expresar tu boca. ¿Qué dice 2 Corintios 5:14, por favor? Segundo de Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Muchas gracias. Su palabra, la palabra de Dios, te conduce, te lleva, te controla la vida si realmente sos un hijo de Él. Y aquí en Juan 15:14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Nuevamente, textos súpermente claros en mostrar la verdad que si sos un hijo de Dios, ya no sos más su enemigo. Por lo tanto, sos su amigo. ¿Y qué hace el amigo de Dios? Obedece. Obedece. Por eso, como decía recién, si tu estilo de vida, si te caracterizás por desobedecer a Dios, seguramente que no conoces a Dios todavía. No amás verdaderamente a Dios. No has sido alcanzado por el amor de Dios. Él no te ha regenerado, Él no te ha dado un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no te controla. La palabra de Dios no es tu prioridad. El obedecerle no es tu prioridad. Y aquí sabemos que amigo, según Juan 15:14, está refiriéndose a ser un verdadero discípulo, verdadero seguidor de Él. Nosotros no amamos a Cristo de una manera tan completa, obviamente, como deberíamos hacerlo, debido a que todavía estamos en este cuerpo y mora el pecado de nuestros miembros, como ya hemos estudiado en capítulo 7 de Romanos. Pero también la realidad es que no somos indiferentes, no podemos permanecer indiferentes al pecado de nuestra propia vida y también de la vida de los demás. ¿Qué dice Filipenses 1:9? Filipenses 1:9. ¿Quién lo tiene? ¿Lo puede leer, por favor? Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo era consciente de esta realidad. Por esa razón, Pablo pide, y dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El amor de los filipenses hacia Cristo era genuino, era verdadero, pero aún no era perfecto. Aún ellos todavía seguían pecando, como vos y yo, como todos los creyentes verdaderos todavía. No hemos alcanzado eso, pero va a llegar un día que sí vamos a alcanzar a ser completos
maduro por excelencia, cuando seamos glorificados. Cuando seamos glorificados. Y gracias a Dios, porque toda la gloria le pertenece a Él, porque Él lo hizo posible. Él lo hizo todo. Y nosotros podemos decir que amamos a Dios porque reconocemos, porque nos damos cuenta que por lo que Él nos ha revelado en su palabra, que el amor proviene de Él. El verdadero amor incondicional viene de Él. Y con ese amor con el cual nos amó y también quiere que nosotros amemos a los demás. Debe ser ese amor genuino o el cual tengamos por Dios. Y este amor genuino de todo creyente, de todo hijo, hija de Dios, tiene varias facetas o varias manifestaciones que se caracterizan por, en primer lugar, podemos decir, por un anhelo ferviente a tener una comunión personal con el Señor. Anhelo, deseo ferviente por tener una comunión personal con el Señor. Es desear estar a solas con Dios, buscarle en oración, abrir tu corazón, derramar tu corazón delante de Él. Es lo que hacían los salmistas. Si nos fijamos en el Salmo 42, Salmo 42. Por ahí quizás estás pensando en esta mañana, bueno, yo creo o he creído hasta ahora que yo amo a Dios. Bueno, con las citas que vamos dando lectura y con la ayuda del Espíritu Santo, considerá si realmente amás verdaderamente a Dios. Si realmente Dios es tu prioridad, si Dios te alcanzó con ese amor, vas a amarle de esta forma, como aquí lo expresa el salmista en capítulo 42, versículo 1 y 2. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mi alma tiene sed de Dios. Tiene sed. Desea estar con Dios. Desea que Dios tenga el control de mi vida, de tu vida. Esa persona que realmente ha sido alcanzada por el amor de Dios, una de las manifestaciones o facetas o características que va a demostrar de que realmente el amor de Dios está en su vida es que desea a Dios, desea amar su palabra, desea obedecerle a Él. Dice, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así como tiene esa necesidad de saciar su sed con agua, bueno, la persona que ama a Dios, la persona que realmente es su hijo, su hija, va a tener con la misma intensidad, de la misma forma, con la misma urgencia, sed de Dios, sed de su palabra, sed de obedecerle a Él. Es su prioridad, es su devoción. También en Salmo 73, 25, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Si realmente sos un hijo, una hija de Dios, aquí se ve demostrado cuál es tu prioridad. Si hay algo en la tierra que tiene la prioridad, automáticamente Dios no la tiene. Y si te podés unir al salmista aquí y decir, solo tú, oh Dios, tú eres mi prioridad. No hay otra cosa más importante en el universo entero que no sea tú, tu palabra, el obedecerte a ti, el amarte a ti. David oró allí, como leíamos hoy, al comienzo del culto, en el Salmo 63, 1 y 3, dice, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, nuevamente, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán.
Nuevamente, el mismo sentir. Mi alma tiene, mi corazón tiene sed, mi ser te anhela por sobre todas las cosas. Mi carne te desea a ti. Y fuera de ti no hay otra cosa más importante para mí. Ahí te das cuenta verdaderamente si realmente amas a Dios, si has conocido a Dios, si el amor de Dios te ha alcanzado. Si sos un hijo, si formás parte de Romanos 8:28, cuando dice, y a los que aman a Dios, sabemos que a los que aman a Dios, si está dentro de los que aman a Dios, todas las cosas que te pasen te van a ayudar para bien. Alguien que lea, por favor, Salmo 84, 2 al 4. Salmo 84, 2 al 4. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi carne y mi corazón cantan al Dios vivo. Amén. Y Salmo 31, 23 dice, amad a Jehová a todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. El amor genuino hacia Dios confía en su gran poder. Se ve demostrado en lo que realmente es para nosotros una prioridad. Amad a Jehová. Amamos a Dios por sobre todas las cosas. Bueno, esperamos en Él. Aguardamos su venida. Mientras tanto, obedecemos su palabra. El amor genuino hacia Dios se caracteriza por una paz que solamente Dios concede en su gracia y misericordia. Salmo 119, 165. Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Nuevamente, vemos que a los que aman la ley, los que aman la palabra de Dios, disfrutan de su paz. Alguien que busque Filipenses 4:7. Otro hermano o hermana, Juan 14:27 y Juan 16:33. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una paz que sobrepasa a nuestro entendimiento, al entendimiento humano. No se puede comprender. Es la paz de Dios, es la paz de Dios. Y esa paz disfrutamos aquellos que somos sus hijos, aquellos que le amamos. Juan 14:27. La paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que da el Señor, nuevamente. La paz que nos ha dejado el Señor. La paz que podemos disfrutar del Señor. Es única. No es la paz que ofrece el mundo cuando todas las cosas te salen bien. O cuando estás bien económicamente. O cuando tus planes o tus proyectos salen todo como pensaste o diseñaste. Es la paz de Dios. Es la paz que el Señor nos ha dado, nos ha concedido. Que no se puede, no la podemos entender, no la podemos medir. 16:33 de Juan. Estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Linda promesa. En el mundo tendremos aflicciones, pero debemos confiar, los que amamos en Él, le amamos a Él, porque Él ha vencido el mundo, porque Él tiene el control de todas las cosas. Es el creador y sustentador de todas las cosas. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro gran pastor, y en su mano estamos. ¿A qué debemos temer? No hay nada que debamos temer, porque Él tiene
tiene cuidado de nosotros y estamos en su gran, todopoderosa mano. El amor genuino hacia Dios es sensible a su voluntad. Cuando Dios es blasfemado, cuando Dios es deshonrado, ya sea de cualquier manera, nosotros, sus hijos verdaderos, hijos fieles, sufrimos gran dolor por esa causa. David se identificó tanto con el Señor que pudo decir: me consumió el celo de tu casa. De los que te vituperaban cayeron sobre mí. Realmente no podemos permanecer indiferentes cuando Dios es blasfemado. Cuando vemos que Dios es deshonrado. No podemos permanecer indiferentes. Y eso es una evidencia, es una de las facetas o manifestaciones de que tenemos, por su gracia y misericordia, el amor de Dios, que hemos sido alcanzados por el amor de Dios. Y por lo tanto nosotros estamos dentro de ese grupo de los que aman a Dios. Quienes tenemos un amor genuino hacia Dios, también se caracterizan por amar las cosas de Dios. Y conocemos lo que Él ama a través de Primera de Juan. También, más adelante lo vamos a leer, ahora vemos que el Salmo 119 tiene expresa un gran amor por la ley de Dios, los caminos de Dios, los parámetros de Dios, los estatutos de Dios, los testimonios de Dios. Vayamos allí por un momento. Salmo 119, versículo 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Pensemos por un momento lo que estamos leyendo. Millares de oro y de plata. ¿Cuántos quisiéramos tener millares de oro y plata? Pero aquí el salmista dice: mejor es la ley de tu boca, mejor es tu palabra, mejores son tus mandamientos que millares, que ser millonario, que ser multimillonario en este mundo. Es mejor. El multimillonario de este mundo un día va a perecer si no conoce a Dios, si no forma parte no está dentro del grupo de los que le aman, de los que son llamados, de los que son escogidos. Van a perecer. No solamente va a perecer todo su oro, toda su plata, sino que va a perecer su alma en el infierno por siempre, por la eternidad, donde dice la Escritura que será el lloro y el crujir de dientes. Y dirá esa persona: ¿de qué me sirvió ser el multimillonario número 1 del mundo? ¿De qué me sirvió? Mirá dónde estoy, mirá cómo estoy. ¿Quién me va a sacar acá? Nadie. Nadie lo va a sacar de ahí. Nadie. Por más oro y plata y propiedades que tuvo o fama que tuvo durante toda su vida terrenal. Nadie. Porque Dios lo ha establecido así. Porque no formó parte de los que le aman. ¿Y eso quién lo decide? Dios lo decide. Porque la salvación es de Dios. Si bien Dios nos dice en su palabra, y fueron las palabras de Jesús, después el Bautista y de Jesús, que debemos arrepentirnos. Pero ¿quién nos da vida para que podamos arrepentirnos? ¿Quién nos regenera? Dios nos regenera. ¿Quién nos convence de pecado, justicia y juicio? El Espíritu Santo de Dios. Es Dios quien obra en nuestros corazones. Es Dios quien nos regenera. Es Dios quien nos da el nuevo nacimiento. Pero a nosotros nos es llamado que debemos arrepentirnos, que debemos reconocer nuestra condición, que debemos arrepentirnos de nuestro pecado, que debemos reconocer la necesidad de un Salvador, el Señor Jesucristo. Solo por la obra redentora de Jesús en la cruz puedo llegar a ser salvo, puedo llegar a ser su hijo, su hija. Quienes tienen un amor genuino hacia Dios se caracterizan por amar las cosas de Dios. Mejor es tu palabra, mejor es tu ley. También vemos en versículo 97 de este mismo capítulo 119 de Salmos
que dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Debería ser un sí, amén, de cada uno de nosotros, sus hijos, pero lamentablemente no siempre todo el día es ella nuestra meditación. Y eso habla de, justamente de, como dije hace un momento y como vimos ya y hemos estudiado en capítulo 7 de Romanos, el pecado que mora en nuestros miembros y no siempre estamos en buena comunión con Dios, no siempre estamos todos los días automáticamente cuando pecamos confesando nuestros pecados y por lo tanto no estamos, no es nuestra prioridad todo el día su ley. No amamos al Señor todos los días como debíamos amarlo, todo el día, cada día, los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Y por eso es que debemos arrepentirnos, porque hay muchas cosas que en nuestra mente es nuestra meditación y justamente no es la palabra de Dios. No es la palabra de Dios. Todo el día es eso que estás meditando, pero no es la palabra de Dios. Y acá el salmista dice, tanto amo yo tu ley, tanto amo yo tu palabra, que no puedo dejar de pensar en tu palabra todo el día. Y así de esa forma es como también menciona este mismo capítulo en versículo 11, cuando dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. La prioridad del salmista es guardar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Es poder tener bien fresca, bien patente en la mente la palabra de Dios, bien actualizada, digamos. La palabra de Dios, ¿para qué? Para pecar menos contra Dios. Para ser más sensible al pecado propio y también del que me rodea. También dice aquí en versículo 103 del capítulo 119 de Salmos, dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Cuando tenés tu tiempo devocional, realmente disfrutás la palabra de Dios, realmente estás disfrutando como así disfrutás de una comida, de una rica comida, sabrosa comida. Si sos de los que les gusta lo dulce, una buena torta, un buen postre, así disfrutás la hora que abrís la palabra de Dios y podés decir, qué tan bella palabra, cómo estoy disfrutando este momento. Realmente son dulces, que puedo decir juntamente con el salmista, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Más que un buen costillar, más que buena torta helada, más que cualquier cosa, más que un buen chocolate, más que cualquier cosa. Tu palabra es más dulce. O tristemente abrimos la palabra de Dios y, como decía mi abuela, leemos, quizás memorizamos algún texto solo por el hecho de cumplir. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, o cuánto yo amo tu ley. Salmo 138, 2. Dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. O sobre todas las cosas. Tu palabra sobre todas las cosas. David dijo, me postraré hacia tu santo templo. Te alabaré tu nombre, por tu misericordia, por tu fidelidad. Porque así como tu nombre es engrandecido, así tu palabra está a la altura de tu nombre. Tú eres la palabra viva. Yo soy la verdad, dijo Jesús. La verdad absoluta.
los que tenemos verdadero amor genuino hacia Dios, amamos a las personas que aman a Dios. O amamos a las personas que Dios ama, dicho de otra manera. De forma reiterada, una y otra vez, Juan, el apóstol Juan, asegura que una persona que ama a los hijos de Dios es porque realmente ama a Dios. Y una persona, por más que diga que es una hija de Dios o es un hijo de Dios, pero no ama a los que son sus hijos, dice Juan, no pertenece a Dios. Verdaderamente es un mentiroso o es una mentirosa. Vayamos a primera de Juan, por favor. Primera de Juan 3, 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y versículo 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Capítulo 4 de 1 Juan 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El amor de Dios o el amor a Dios es dado por Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, dijo. Y el que es nacido de Dios conoce a Dios. Y el que es nacido de Dios y conoce a Dios, ama a sus hermanos. Ama a los que Dios ama. ¿Por qué? Porque Dios es amor. En versículo 20 y 21 de este mismo capítulo de Juan 4, 1 de Juan 4, versículo 19 leamos, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? A quien no ha visto. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Claramente, el amor es dado por Dios. Nosotros amamos porque amamos a Dios porque Él nos amó primero, como dice claramente Juan en 4:19. Y nosotros fácilmente decimos muchas veces, o hemos dicho, amo a Dios. Yo amo a Dios. Yo tengo mucho amor por Dios. Yo amo las cosas de Dios. Yo amo el servir a Dios, el trabajar para Dios. Pero a este hermano o esta hermana no me cae bien. No, cuando más lejos mejor. Cuando menos relación o roce tenga mejor. Dice acá el texto, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece, no ama a su hermano, dice Dios a través del apóstol Juan, es mentiroso. Dice pues, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros, dice Juan, nosotros tenemos este mandamiento de Él. El mandato de Él es este. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Es otra faceta, es otra manifestación de los que conforman el grupo de los que le aman, según Pablo en Romanos 8:28. Primera de Juan 5, 1 y 2 dice,
Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Amar a Dios es guardar sus mandamientos. Podemos decir que amamos mucho a Dios, pero no guardamos sus mandamientos, no le obedecemos. El tal es mentiroso, el tal es mentirosa. Lo dice Dios, no lo digo yo. También otra característica, otra manifestación del amor genuino a Dios es aborrecer lo que Dios aborrece. Aborrecer lo que Dios aborrece. Consideramos que debemos amar a aquello o todas las cosas que Dios ama. Si Dios ama a mi hermano, yo de la misma forma debo de amarlo. Con el mismo amor. Incondicional. Pero también otra manifestación es aborrecer. Si yo tengo ese amor genuino de Dios, verdadero, es aborrecer lo que Dios aborrece. El amor que es conforme al temor de Dios no puede tolerar el pecado. El amor que es conforme al temor de Dios no puede tolerar el pecado. No te mofes del pecado, no te burles del pecado, no te rías del pecado. No hagas chistes del pecado. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado. Por el pecado, Él dio la vida, entregó la vida de su único Hijo Jesús y descargó su ira justa. Por el pecado, personas que no son salvas pagarán una eternidad en el infierno y nunca jamás podrán salir de ahí. Por el pecado. Y yo que amo a Dios, que he sido alcanzado por el amor de Dios, que pagó un precio altísimo por mi pecado, yo, como he dicho tantas otras veces, ¿quién soy yo o con qué autoridad puedo mofarme del pecado? Puedo reírme del pecado, puedo hacer chistes del pecado. ¿Cómo puedo tolerar el pecado? ¿Cómo puedo tolerar el pecado? ¿Cómo puedo tolerar la maldad? ¿Cómo puedo ser indiferente al pecado? El verdadero amor hacia Dios, genuino amor a Dios, aborrece lo que Dios aborrece. El cristiano que ama a Dios verdaderamente se duele por el pecado. No le causa ningún tipo de risa. No es motivo de risa, no es motivo de alegría. Primero que todo, el pecado que hay en nuestra propia vida realmente nos pesa, nos duele. Muchas veces no confesamos rápidamente y se nos endurece el corazón. Pero cuanto más estamos en comunión con Dios, más rápido confesamos nuestros pecados, más sensibles somos al pecado. El pecado personal y el pecado de los que nos rodean, de las que está todavía morando en la vida de los demás, especialmente en la vida de los hermanos en la fe. Cuando el canto del gallo le recordó a Pedro la infalible predicción de su Señor, él lloró, dice el texto de Mateo 26, 75, él lloró amargamente porque había pecado contra su Señor, contra su Jesús, su Maestro. Y había sido la tercera vez consecutiva que él había negado a su Señor. Y él lloró amargamente. Por otra parte, amar al mundo y las cosas del mundo equivale a lo que justamente Dios aborrece. ¿Amás las cosas de este mundo? ¿Son una prioridad las cosas de este mundo para vos o para tu familia que está todavía morando debajo de tu techo, de la cual sos autoridad? Amar al mundo y las cosas del mundo equivale a amar lo que Dios aborrece. Por eso Juan, de una manera solemne, en su primera carta, capítulo 2, versículo
15. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre no está en él. ¿Alguno ama al mundo? Si amas al mundo, las cosas que están en el mundo, si son tu prioridad, el amor de Dios no está en vos. El amor de Dios no está en usted. El amor genuino hacia Dios tiene un anhelo ferviente por el regreso de Cristo. Pablo se regocijaba en su conocimiento de que me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 2 de Timoteo 4:8. La marca superlativa de amor genuino hacia Dios es la obediencia. La marca suprema, por decirlo, de amor genuino. Si no te acordás de lo que estuvimos viendo esta mañana, acordate de esto. Si verdaderamente amás a Dios de todo, con todo tu corazón, con toda tu mente, tu vida va a ser caracterizada por la obediencia a Dios, por la obediencia a su palabra. El obedecer a Dios va a ser tu prioridad. El obedecer la Biblia va a ser tu prioridad. No va a ser solamente leer la Biblia. No va a ser solamente memorizar una porción de la Biblia. No va a ser solamente escuchar un sermón. No va a ser por quién he predicado ese sermón o ese mensaje. Va a ser, si es la palabra de Dios, va a ser esa la prioridad y por lo tanto va a ser súper necesario obedecerla, ponerla en práctica. No importa, lo dice Dios, lo dice su palabra, debo obedecerla. No importa lo que he sido hasta ahora, no importa si ahora he tenido otras prioridades, de ahora en más, si realmente amo a Dios, voy a obedecerle, voy a amar su palabra. El que tiene mis mandamientos, dijo Jesús, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que verdaderamente me ama, dijo Jesús. Y será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El amor genuino a Dios es obedecerle. El formar parte de los que le aman, según Romanos 8:28, es aquellos que realmente es una prioridad en su vida la obediencia de su palabra, la Biblia. ¿Es una prioridad obedecer a Dios hoy en tu vida? Esta semana fue una prioridad para vos o para usted la obediencia a la palabra de Dios. ¿O hubo otras cosas que ocuparon la palabra, el obedecer la palabra de Dios? ¿Qué fue más autoritativo ante tomar una decisión? ¿Qué decisiones tomamos? Cientos de decisiones diariamente. Mi experiencia personal, mi trasfondo cultural, familiar, fue la palabra de Dios. ¿Qué determinó la decisión que iba a tomar? Según Dios, según la palabra de Dios, ¿pesó más la palabra de Dios que lo que dice la palabra de Dios? ¿O pesó más mis sentimientos? ¿O pesó más mi experiencia? ¿O mis capacidades? Etcétera, etcétera. ¿Amás verdaderamente a Dios? Si verdaderamente amás a Dios, genuinamente, con el amor con que Dios te ha alcanzado, con el amor bíblico, con el amor ágape, incondicional, la obediencia es tu prioridad. El obedecerle es tu prioridad. Porque Jesús lo dijo, porque Dios lo dice en su palabra una y otra vez. Recién lo leíamos en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y leíamos hoy en 1 Juan 5:1 y 2, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios.
Y todo el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. La obediencia a Dios está vinculada de forma inseparable con el amor a Dios y el amor a los hermanos. La obediencia a Dios está vinculada de forma inseparable con el amor a Dios y el amor a los hermanos. Si verdaderamente sos un hijo, una hija de Dios, sos una persona que te caracterizás por la obediencia a Dios. ¿Cómo se puede ver? Una forma que el lugar que ocupa la palabra de Dios en tu vida y cómo amás a tus hermanos. Porque Dios lo ha determinado así. Dios, acabamos de leer también en 1 de Juan, que como es fácil decir, bueno, yo amo mucho a Dios, o yo amo a Dios. Y simplemente puedes escuchar lo que dice mi boca. Pero ¿cómo puede ser que te ames tanto a Dios, pero a tu hermano que ves, que está al lado tuyo, que está enfrente tuyo, no lo amás, no lo puedes ni ver, no puedes perdonarle la ofensa que te ha cometido? Aunque se nos ha mandado amar a Dios y a los hermanos creyentes, ese amor no se origina ni puede originarse nunca jamás en nosotros. El amor a Dios es dado por Dios. El amor a Dios es dado por Dios. Juan lo ha explicado en su carta, que el amor es de Dios. Y por lo tanto el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor es de Dios. El amor a Dios es dado por Dios. Nosotros no estamos en capacidad de amar. No tenemos los recursos para amar verdaderamente. Dios nos ha capacitado. Dios nos ha concedido en su gracia y misericordia. Por lo tanto, por Él, tan solamente por Él, y como dice en Romanos 11:36, por Él y para Él son todas las cosas. Por Él hemos sido capacitados para amar. Por la única razón de que Dios nos amó primero. Él nos eligió, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él es el quien pagó el gran precio. Y en Jesucristo, el justo, fue descargado toda la ira del Padre, de su Padre, del Padre Celestial, porque en Jesús estaban cargados todos tus pecados, todos mis pecados. Y solo por Él hemos sido redimidos, hemos sido perdonados. Y por Él, solamente por Él, todo lo hizo Él. Por lo tanto, la gloria debe ser para Él, por siempre. ¿Por qué? Porque en Él fuimos renacidos. En Él hemos sido, por su gracia y misericordia, hemos sido parte de ese gran grupo de los que le aman. Según Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios. Y para terminar la pregunta de esta mañana, ¿formás parte de ese grupo de los que aman a Dios? Si amás a Dios verdaderamente, genuinamente, es porque Dios te ha amado, es porque Dios te ha llamado, es porque Dios te ha escogido. En versículo 30, como vamos a ver más adelante, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas, incluyendo los sufrimientos, incluyendo las cosas no planificadas, no deseadas, nos ayudan a bien, te ayudan a bien. ¿Por qué? Porque sos un hijo y una hija de Dios. Y básicamente, ¿de cómo te puedes dar cuenta si amas a Dios? Porque guardas su palabra, porque obedeces su palabra. Dios bendiga su palabra. Oremos.
Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por ese amor tan grande hacia nosotros. Gracias, Señor, por el sacrificio de Jesús en la cruz. Gracias, Señor, por escogernos desde antes de la fundación del mundo, Señor. Nos resulta muy difícil de entender, pero lo aceptamos por fe, porque es tu palabra. Señor, gracias porque podemos confiar plena y absolutamente en la revelación que tú nos has dejado, que es las Sagradas Escrituras, la Biblia. Gracias, Señor, por el obrar de tu Espíritu Santo, Señor, en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque realmente no merecíamos ninguno de nosotros formar parte de este gran grupo de los que te amamos. Y tú quisiste, Señor, que así fuera, y por eso estamos infinitamente agradecidos. Te rogamos, Señor, que podamos, Señor, ayudar extendiendo tu palabra, el Evangelio bíblico a los que aún no te conocen. Y, Señor, y pedirte a ti, Señor, que tú los salves, que tengas misericordia de ellos como así tuviste de nosotros un día. Y también ellos formen parte de los que te aman. Señor, gracias por esta hermosa promesa. Señor, que podamos meditar en tu palabra, que podamos entender verdaderamente el significado de esta revelación tuya hacia nosotros. Gracias por esta monumental promesa. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes en el resto de esta semana y que realmente podamos examinar nuestros corazones frente a la luz de tu palabra, Señor, y ver si realmente estamos dentro de ese gran grupo. Como hemos visto, Señor, en esta mañana también, Señor, tú tienes dos grandes grupos, los que te aman y los que te aborrecen. Pero los que te amamos no podemos vanagloriarnos en absoluto, porque nada trajimos, nada hicimos bueno para obtener algo. Tan solamente fue tu misericordia, fue tu amor infinito hacia nosotros, aborrecedores, enemigos tuyos, Señor, depravados 100%, muertos en delitos y pecados. Y tú decidiste, Señor, voluntariamente, por el puro afecto de tu voluntad, salvarnos, perdonarnos en Cristo. Gracias, Señor, por ese regalo tan grande y merecido. Pedimos, Señor, que tú obres en cada corazón de los que estamos aquí presentes, como también, Señor, de aquellos que pueden escuchar este mensaje. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.